a través de mecanismos poco conocidos o poco esperados en un contexto de dictadura. Mi intención, más que hablar de datos, de fechas, de nombres, es sugerir algunas ideas que quizás pueden ser útiles en momentos como los actuales. Y antes de empezar, quería hablar de tres cuestiones previas. Hay relatos, hay narraciones que explican el nazismo solamente como la consecuencia de la República de Weimar, del contexto de la Alemania entre 1919 y 1933. Y hay otros relatos que presentan el nazismo como una evolución o como una degeneración del liberalismo. Yo creo que debemos contemplar todos los factores, que las cosas son más complejas de cómo se presentan en ocasiones. Por ello me gustaría hablar en primer lugar de los orígenes del totalitarismo, si hay orígenes liberales del totalitarismo, de la importancia del estado de excepción en el periodo de entreguerras y también en la construcción del nazismo, y también, obviamente, del momento Weimar. ¿Cuál es ese momento, ese contexto de socialización, de modernización del derecho que contextualiza, que ve surgir la dictadura nacional socialista? En relación a lo primero, pues hubo autores de la Escuela de Frankfurt como Hannah Arendt, Max Horkheimer, Theodor Adorno, que reflexionaron sobre los orígenes del totalitarismo. Hannah Arendt se ocupó de esta cuestión y señaló que esos orígenes, los orígenes del nazismo, no solamente estaban en el partido nazi en Alemania, sino que también estaban en productos del Estado liberal. El racismo, el imperialismo y el antisemitismo no fueron inventados por los nazis, sino que los encontramos también mucho antes. Otros autores de la Escuela de Frankfurt también señalan que los instrumentos de emancipación de la Ilustración y de las revoluciones liberales también podían ser instrumentos de barbarie, es lo que explican Theodor Adorno y Max Horkheimer en su Dialéctica de la Ilustración, escrita en 1944. ¿Quiere esto decir que la frontera entre liberalismo y totalitarismo no existe, que liberalismo y totalitarismo es lo mismo? En absoluto. Son fenómenos muy diferentes, pero sí que creo que debemos seguir lo que nos indican Hannah Arendt, Adorno, Horkheimer y observar los mecanismos del nazismo que tienen su origen en el Estado liberal. O como decía Max Horkheimer, quien quiera hablar del fascismo tendrá que hablar de capitalismos. Nosotros vamos a hablar de derecho nazi, por tanto también deberemos hablar del derecho liberal. Me gustaría hablar también, lo he dicho antes, del estado de excepción. Y esto es un poco consecuencia de lo que hemos dicho antes. Si hablamos de los orígenes liberales del nazismo, quizás deberemos hablar de los orígenes liberales del estado de excepción. Y yo creo que es oportuno, además, hacerlo en estos tiempos atribulados, en estos tiempos de confinamiento, de COVID-19. El filósofo Giorgio Agamben, que tenéis en la pantalla, ha reflexionado sobre este tema y sugiere que el campo de concentración, es el nomos de la modernidad. Yo no me atrevo a ir tan lejos. Yo tampoco creo que el campo de concentración sea el nomos, la regla de nuestro tiempo, y tampoco pienso, como escribió hace poco este filósofo italiano, que la actual pandemia COVID-19 sea un instrumento para extender el estado de excepción. Yo, por tanto, no voy tan lejos como lo hace Agamben, pero sí que creo que tenemos que tener en cuenta que la lógica del campo, la lógica de la exclusión del otro, la lógica de la negación de los derechos del diferente, del extranjero, tampoco fue invención de los nazis. La encontramos en el imperialismo, la encontramos en el trato al extranjero, en el trato al judío, en el trato al diferente, ¿sí? Por tanto, debemos tener en cuenta pues, estos orígenes del campo y del estado de excepción y la dimensión jurídica y política del campo y del estado de excepción. Y dicho esto, me gustaría hablar del momento Weimar. Como decía antes, es necesario hablar del momento Weimar porque es el momento
en el que surge el nacionalsocialismo, el nazismo. El momento Weimar, el momento de la constitución o de la República de Weimar, que nace justo hace 100 años, pues es como muestra la imagen de la diapositiva, un tiempo para mí fascinante de progreso y de reacción, de avance en los derechos, en el arte, el expresionismo alemán es de esa época, el cine avanza muchísimo en esos años. Es un momento de mucha tensión entre democracia y autoritarismo, entre liberalismo tradicional y tendencias socializadoras, entre el individualismo y la irrupción de las masas. También entre el viejo patriarcado y el empoderamiento de la mujer y el feminismo. Es, por tanto, un momento de tensión entre pasado y presente. ¿Y esto cómo se refleja en el derecho? ¿Cómo se refleja este momento Weimar en el derecho? Pues con constituciones como la que tenéis en la pantalla, la Constitución de Weimar de 1919. En constituciones como la de Weimar encontramos un reconocimiento de nuevos sujetos de derechos. Por primera vez la mujer es reconocida sujeto de derechos. El trabajador también aparece en las constituciones, las minorías, la región. Aparecen nuevas formas de entender el derecho y el poder, se reconocen y amplían derechos, se profundiza en la democracia. Estoy hablando, y lo tenéis en la pantalla, de la Constitución de Weimar de 1919, pero lo mismo sucede en la Constitución austríaca de 1920, la Constitución española de 1931 o incluso en una constitución que los europeos olvidamos demasiado, la Constitución de Querétaro, la Constitución mexicana de 1915. Son constituciones novedosas que traen reconocimiento de derechos, profundización de la democracia y una adaptación de las doctrinas liberales al siglo XX. Yo quiero hablar aquí de 3 novedades que me parecen muy importantes porque inciden mucho en la construcción de nuestra modernidad, pero también porque el nazismo va a reaccionar contra estas novedades. Y tengo que mencionar el reconocimiento de la mujer, el reconocimiento del trabajador y el reconocimiento de las minorías. ¿Qué pasa con la mujer? La guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, no provoca un nuevo mundo. Hay ideas, propuestas y realidades que se iban desarrollando de manera subterránea y que luchaban con el pensamiento hegemónico desde hacía décadas. Desde finales del siglo XIX las mujeres empujan para ser reconocidas como sujetos de derecho, pero no lo conseguían por esta hegemonía de las viejas ideas. Lo que hace la guerra es que esa hegemonía ya no sea sostenible, y que ya no sea sostenible no reconocerá a la mujer. Es el caso de la mujer, que lucha por su reconocimiento, por sus derechos desde hacía décadas, pero las necesidades de la economía de guerra, la muerte de los hombres en las trincheras, hicieron insostenible no reconocer los derechos de las mujeres. En la imagen de la pantalla veréis una foto de unas mujeres trabajando en la industria británica durante la Guerra Mundial. Los hombres van a luchar, necesitamos a las mujeres para trabajar en la industria. Y es por ello que cuando acaba la guerra ya no hay marcha atrás y hay que reconocer los derechos de la mujer en Weimar, en Austria, en España, etc. ¿Y qué es lo que sucede? Pues un empoderamiento de las mujeres. Fijaos en la imagen de la derecha, es un cuadro precioso del expresionismo alemán que muestra un club de mujeres en Berlín. En Berlín, en esos años, había más de 20 clubs, bares, cafés, solo para mujeres, donde las mujeres ejercían esa libertad que les había sido reconocida por la Constitución. Es un momento de un enorme avance en los derechos de la mujer y en el papel de la mujer en la sociedad, en el arte, en la literatura y en la política también. Fijaos en este otro cuadro también del expresionismo alemán, una mujer con estética andrógina que se viste como un hombre y que muestra este ambiente de la Alemania de la época, pero que también encontramos en la España de la República y en muchos otros países. Una pregunta, y esto nos interesa para entender la República de Weimar y también el nazismo.
¿cómo se puede parar un proceso así? Porque es obvio que había muchos hombres, también en la política y sobre todo en el nazismo, que estaban perdiendo privilegios y que van a reaccionar contra este empoderamiento de la mujer. Yo creo que solamente con violencia se podría parar este proceso de empoderamiento de la mujer. En esos años, y esto lo refleja el arte también, crece muchísimo la violencia contra la mujer emancipada, contra la nueva mujer. Y los fascismos también van a reaccionar violentamente contra este proceso. Como digo, interesa hablar de la mujer porque, pese a las muchas diferencias entre los fascismos europeos, el rechazo al feminismo y el rechazo a los derechos de la mujer es algo común a ellos. Es común al fascismo italiano, al franquismo español y al nacionalsocialismo alemán. Y es curiosamente también el antifeminismo es un elemento común a los neofascismos de hoy en día. Por tanto, ya tenemos una primera novedad que va a hacer reaccionar a los fascismos. Otro sujeto, otra novedad, el reconocimiento del trabajador. Vemos aquí en este cuadro que os he puesto en la diapositiva, no es un cuadro de un paisaje ni de una catedral, sino que son obreros que salen del trabajo y que están en el centro de las discusiones intelectuales y también del arte. El trabajador es otro sujeto que va a ser reconocido constitucionalmente. El legislador ya había intervenido en las décadas anteriores en las relaciones laborales. Esto la profesora Caroline Méndez Morera lo sabe muy bien porque ha trabajado el tema del derecho laboral y de los orígenes del derecho laboral. Pero ahora hay un cambio, porque ahora definitivamente se va a reconocer al trabajador a nivel constitucional. Ante el dilema de cómo conjugar el liberalismo, que es ese invento del siglo XIX, y las masas obreras, el constitucionalismo de entreguerras va a decidir integrar a las masas a través del reconocimiento de derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho a la protección social y obviamente los derechos que son los instrumentos de lucha de los trabajadores, la huelga y la negociación colectiva. Esto tiene mucho que ver con la Guerra Mundial, pero también con la Revolución Rusa, con esos 7 días que cambiaron el mundo. La Revolución Rusa y el miedo a la revolución va a llevar a empresarios y a trabajadores a un pacto capital-trabajo que va a sentar las bases del pacto que se va a volver a llevar a cabo en 1945 en Europa y que va a durar hasta los años 80. Es importante hablar de este pacto capital-trabajo y del reconocimiento del trabajador porque eso está en las bases de nuestra modernidad, pero también porque los fascismos también van a reaccionar contra esto y van a optar, para resolver el conflicto entre las masas y el Estado liberal, van a optar por una nacionalización de las masas de trabajadores en lugar de por el reconocimiento de derechos. Lo que van a decir es el problema del trabajador lo trae el judío, lo trae el extranjero y por tanto lo que hay que hacer es nacionalizar a las masas. Esto es por tanto algo importante y a tener en cuenta. No olvidemos que el trabajo está en el centro de todas las discusiones políticas y que está en el centro también de los discursos de los partidos de fascistas y de extrema derecha. Última novedad que quiero presentar aquí, el último sujeto, las minorías. El reconocimiento de las minorías y de los derechos de las minorías tiene mucho que ver con el derrumbe de los imperios europeos y con un incipiente derecho internacional de las minorías. Se trata de integrar a las minorías en el cuerpo de la nación, garantizando los derechos de los miembros de las minorías como ciudadanos, pero también los derechos culturales, los derechos lingüísticos, etc. Esto es importante porque, de nuevo, sienta las bases de nuestra modernidad, pero ya sabemos que los fascismos también van a reaccionar contra esto. Van a imaginar naciones homogéneas, naciones formadas por hombres y mujeres con una única lengua, una única religión y una única raza y, por tanto, pues la defensa de las minorías va a ser algo a destruir, algo que es un obstáculo para esa visión homogeneizadora de la nación que tienen los fascismos.
Claro, estoy hablando de cosas bonitas, estoy hablando de un panorama muy feliz, estoy hablando de avances sociales y de derechos. Podría haber hablado también de la profundización de la democracia, pero hemos de explicar, ya lo he avanzado antes, que en ese mismo tiempo, en esa misma República de Weimar o en la República Española, se desarrollan corrientes de pensamiento más o menos subterráneas que rechazan estas transformaciones y que proponen un modelo caracterizado por la defensa de las élites, por la obsesión por la unidad y la homogeneidad de la nación, por la reacción contra el feminismo y contra el empoderamiento de la mujer. Y ante las crisis políticas y económicas de la época, estos movimientos van a ir ganando poder con más o menos violencia, dependiendo del lugar, pero vaya, podemos afirmar que todos estos movimientos van a utilizar la violencia para llegar al poder. Y es el caso, obviamente, de Alemania. En la imagen hay una foto muy interesante. Tenemos a un señor en uniforme que es Ernst Junger, el pensador völkisch, el pensador nacionalista alemán, reaccionario, un tipo inteligentísimo. Y tenemos también a Carl Schmitt. Carl Schmitt, el jurista nazi más grande, el mayor jurista o el mejor jurista del nacionalsocialismo, del cual hablaremos un poco. Professor Alphonse, desculpe interromper, seu microfone para de funcionar. Será que sou eu que não estou ouvindo? Não, aqui parou também. Parou para mim também. Aqui parou também, professora. Está sem áudio mesmo. Já volto, já só um minutinho. Estoy oyendo. Hola, hola. Agora sim. Ah, ¿sí? ¿Ahora sí? Ah, pues debía ser mi micrófono. Mil disculpas. Mil disculpas. Vale. Mil disculpas. En fin, no sé a dónde tengo que retroceder, pero bueno, había hablado de este pensamiento reaccionario, de estos dos personajes de la fotografía, Ernst Junger, por un lado, y Carl Schmitt, jurista nacionalsocialista, y hablaba de estos intelectuales que van a construir teorías, van a teorizar el nazismo. Y esto pues ya nos introduce el tema que vamos a comenzar ahora a continuación. El derecho nazi y los juristas que ayudaron a construir ese derecho del nazismo. Vamos, por tanto, al centro de esta presentación, al derecho del nazismo. Y para ello me voy a basar en las ideas de un clásico que fue un pionero de los estudios del derecho nazi, Michael Stolleis. Michael Stolleis fue profesor de Derecho Constitucional y de Historia del Derecho y director del Instituto de Max Planck de Historia del Derecho de Frankfurt durante muchos años. Y escribió muchos artículos y muchos libros sobre derecho del nacionalsocialismo. De hecho, Stolleis fue el segundo profesor que escribió una tesis sobre derecho del nazismo. Después haré referencia a la tesis de Stolleis. Stolleis pertenece a la generación de los hijos de los nazis. Stolleis nace en 1942. Stolleis está vivo todavía y en Frankfurt siempre que voy intento pues tomar un café o comer con él. Es un tipo fantástico. Y imaginémonos, Michael Stolleis, la generación de los hijos que se tiene que enfrentar a los padres. De hecho, el padre de Michael Stolleis fue un jurista nazi, un destacado jurista nazi. Y Michael Stolleis pertenece a esta generación de alemanes que
pues se revuelve contra lo que habían hecho sus padres. Voy a utilizar, por tanto, las ideas de Michael Stolleis. Michael Stolleis, en su libro Derecho bajo la esvástica o el derecho del no derecho, se plantea una serie de preguntas que yo creo que son necesarias, no solamente para entender el derecho nazi, sino yo creo para entender los mecanismos mediante los cuales puede operar el derecho en un sistema autoritario. Yo creo que las preguntas que se plantea Stolleis nos pueden ser útiles a todas y a todos para entender el derecho también de la actualidad. Primera pregunta que se plantea Michael Stolleis: ¿podemos hablar de derecho para referirnos al orden normativo de los nazis? ¿Podemos considerar derecho un sistema normativo que es manifiestamente ilegal, que no respeta los derechos ni los principios más básicos del derecho? La discusión yo creo que no está cerrada del todo. Al comienzo se consideraba que no, después los juristas decían que sí, que no se debía juzgar desde un prisma ius naturalista el derecho del nazismo. Yo creo que la discusión no está cerrada, pero en todo caso yo creo que no debemos renunciar a las herramientas del derecho, de la ciencia jurídica o de la historia del derecho para estudiar el orden normativo del nacionalsocialismo. ¿Por qué? Porque si no, pues podemos llegar a la conclusión de que el derecho no participa del nazismo y no participa de la barbarie. No, los juristas participaron del nazismo y los juristas participaron de la barbarie, incluso de la barbarie del Holocausto. Otra pregunta que para mí es muy importante, una pregunta que se plantea también Michael Stolleis: ¿qué parte del derecho alemán fue derecho nazi? Y él plantea tres posibles respuestas. Solamente el derecho fuertemente influido por el nazismo, las leyes raciales, las leyes políticas, etc. En Alemania la economía continuó funcionando, el Código Civil se aplicaba, el derecho mercantil se aplicaba, y el derecho mercantil, el derecho civil son parcelas del derecho que son neutras y por tanto no las podemos considerar nazis, ¿sí? Por tanto, eso no sería derecho nazi. Otra respuesta: el derecho legislado y juzgado durante el periodo nazi, fuese derecho político, fuese derecho civil. Y hay otra respuesta: todo el derecho alemán en vigor, legislado, juzgado, enseñado, escrito, todo absolutamente el derecho alemán entre 1933 y 1945 fue derecho nazi. Esta es la respuesta que adopta Michael Stolleis y es la respuesta que adopto yo también. ¿Por qué? Porque según Michael Stolleis, todo el derecho alemán de esa época sirvió a un proyecto político. Y uno podría decir, bueno, pero el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho de obligaciones. Pues bien, aunque el derecho de obligaciones no se modificó, aunque grandes partes del derecho administrativo no se modificaron, su interpretación y aplicación por parte de jueces nazis produjeron una nazificación de esas normas jurídicas aparentemente neutras, aparentemente objetivas, aparentemente técnicas. Eso yo creo que es muy importante porque nos indica que el derecho muchas veces, el derecho legislado puede responder a un proyecto político, pero ese derecho legislado en manos de jueces pues, que tienen otro proyecto político, pues lo transforma por completo. Yo, por tanto, a mí esta respuesta de Michael Stolleis me sirve para entender el derecho nazi, pero también para entender el derecho franquista, por ejemplo. No hay un derecho neutro, meramente técnico, objetivo. Todo el derecho está al servicio de un proyecto político, que puede ser democrático o que puede ser no democrático. Y otra pregunta que se plantea Michael Stolleis: ¿qué es esto del derecho nazi? ¿Fue un sistema de dominación carismático? ¿Fue un derecho liberal que mutó? Para ello, Michael Stolleis se apoya en un autor de esa época, Ernst Fraenkel, que habla del Estado dual. Y Ernst Fraenkel dice que el derecho nazi o el Estado nazi es un Estado dual, que utiliza formas de expresión del derecho liberal y prerrogativas de los nazis. Se aprueban las
se toman las decisiones más brutales, más injustas, pero en muchas ocasiones adoptando una apariencia de normalidad. Y Michael Stolajs explica que esto se hizo para no asustar a las élites. Por tanto, estado dual, estado que combina normalidad y no normalidad, que combina racionalidad y brutalidad, que combina prerrogativas bárbaras que expresan la barbarie con una apariencia de legalidad. Esto es muy característico del derecho nazi. No es ni la irracionalidad absoluta ni la racionalidad absoluta. Es una combinación de ambas cosas. ¿Y cómo se construye el derecho nacional socialista? Pues veremos que con un legislador que cambia algunas normas, pero sobre todo con la jurisprudencia, con la justicia y con la burocracia. Y veremos también que es un proceso veloz, pero progresivo, y que parte del derecho de la República de Weimar. No elimina brutalmente el derecho de la República de Weimar, sino que va a utilizar el derecho liberal de la República de Weimar para ir subvirtiendo los valores de Weimar y para ir construyendo una dictadura. Veamos cómo sucede esto. Lo que muchos autores consideran el primer paso de construcción del derecho y del Estado nazi, el decreto del incendio del Reichstag. El Reichstag es bueno, sabemos que en febrero de 1933 los nazis ganan por mayoría relativa a las elecciones, no hay acuerdo entre socialdemócratas y comunistas y por tanto Adolf Hitler se convierte en canciller de Alemania. Unas semanas después hay un incendio en el edificio del Parlamento y los servicios de propaganda presentan ese incendio como un atentado terrorista comunista. ¿Qué hace Adolf Hitler? Adolf Hitler va a declarar el estado de excepción y va a utilizar ese estado de excepción para enviar a campos de concentración, a los primeros campos de concentración, a socialistas y a socialdemócratas. Pero fijémonos en cómo lo hace, en las formas. Fijémonos en el lenguaje. En base al artículo 48.2 de la Constitución del Reich y como defensa contra actos terroristas comunistas, se ordena lo siguiente. Los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124, 153 quedan suspendidos hasta nuevo aviso y por lo tanto se autorizan restricciones de una serie de derechos. Se está dictando, proclamando un estado de excepción que va a durar 12 años. Se está legalizando la detención arbitraria de comunistas, de socialdemócratas y su deportación a campos de concentración. Pero todo esto se hace con una norma que tiene una apariencia de normalidad, con una norma además que está basada en un artículo de la Constitución. Y además se está declarando el estado de excepción en base a la Constitución alemana, no por primera vez, porque otros gobiernos anteriores habían declarado el estado de excepción. Por tanto, vemos aquí esta combinación entre algo terrible, un estado de excepción sin límites, que permite la deportación de los enemigos, de los adversarios políticos, pero con estas formas que aparentan normalidad, racionalidad, aquí no pasa nada, no se deben asustar las élites, ¿sí? Por tanto, esto es muy característico del derecho nazi, esta apariencia de normalidad. Fijémonos en otra norma del 24 de marzo. Después del estado de excepción hay elecciones, Hitler no consigue la mayoría absoluta y lo que va a hacer el partido nazi es pactar con dos partidos lo siguiente. Una ley que, como veis aquí, queda promulgada el 24 de marzo y que dice lo siguiente: las leyes del Reich podrán ser aprobadas por el gobierno, además de mediante el procedimiento establecido por la Constitución. Es decir, es una ley que permite que el gobierno apruebe leyes que pueden vulnerar derechos. Es una ley que va en contra de la separación de poderes. De nuevo, algo terrible, porque este poder lo va a utilizar Adolf Hitler para ir destruyendo con normas de apariencia jurídica la República de Weimar,
pero de nuevo encontramos este lenguaje jurídico formal, esta apariencia de normalidad, esta apariencia de que aquí no pasa nada. Es, por tanto, un proceso progresivo con una apariencia de normalidad que hace que las élites pues, no se asusten y sigan apoyando al partido nazi. Otra norma, voy a hablar solamente de 2 normas más, porque yo creo que lo básico ya lo estoy mostrando. La Gleichschaltung o coordinación o sincronización, que lo explica muy bien este mapa de propaganda. Fijaos en el mapa de arriba, es Alemania, dividida en los Länder, en los estados federados, en pequeños, grandes, y esto para los nazis es debilidad, es fractura, es falta de unidad. 1936 solo hay una nación alemana y solo hay un Führer, un líder carismático. Esto expresa muy bien esta idea de los nazis. No podía haber nada entre el Führer y la ciudadanía. No podían haber estados federados, no podían haber sindicatos, no podían haber, en fin, municipios que pactasen una unidad o una unidad de acción. Todo esto molesta a la ideología nacionalsocialista. ¿Por qué? Porque lo que busca la ideología nacionalsocialista es eliminar todos los cuerpos intermedios y que la nación sea una, que la nación sea homogénea, que la nación esté fundida, unida con el líder. Por tanto, todos los estados federados, la Cámara de Representación Territorial y otros muchos cuerpos eran un obstáculo para esta identificación entre el líder y la nación. En esta foto tenéis una de las reuniones del partido nazi que se celebraban en Nuremberg. Allá la nación se presentaba unida, homogénea, aclamando al líder. No es necesaria la democracia, no son necesarias las elecciones, porque lo que necesitamos es una nación unida, no dividida por los partidos políticos. ¿Y cómo demostramos esta unidad de la nación y este apoyo de la nación al líder, esta fusión entre el líder y la nación alemana mediante estos actos de aclamación, mediante estos desfiles que también supo retratar la cineasta nacionalsocialista, pero excelente cineasta Leni Riefenstahl. Para llegar a este objetivo de unidad, de homogeneidad, pues fueron necesarias una serie de leyes. La Ley de Coordinación del 31 de marzo y la Ley del 7 de abril del 1933, que eliminan los Länder y que acaban vaciando de contenido la Constitución de Weimar. De hecho, hay muchos autores que dicen que aquí, con estas leyes de coordinación, con estas leyes de Gleichschaltung, deja de estar en vigor la Constitución de Weimar, que nunca fue derogada formalmente. Por tanto, estas leyes de coordinación sirven para acabar con todo órgano, institución de expresión de la diversidad, de la pluralidad social, territorial. Y hay una ley que es importante, es esta ley de restauración del funcionariado de 7 de abril del 1933. Muy importante. ¿Por qué? Porque es la ley en base a la cual los judíos, los socialdemócratas, los comunistas van a ser expulsados de la administración y de la justicia y van a ser sustituidos por fervientes, leales nacionalsocialistas. Esto es muy importante porque lo que explicaré en muy breve, porque la transformación del derecho va a operar sobre todo a través de la justicia, a través de la jurisprudencia. Pero me vais a permitir que hable de una ley más, que de la ley de ciudadanía del Reich, una de las leyes de Nuremberg, y quiero sacarla aquí a colación porque tuvo unos efectos terribles, pero de nuevo se expresó con una apariencia de normalidad. Es por tanto otra expresión de este estado dual, formas racionales, normales, para normas terribles, que responden solamente a esta ideología racista de los nazis. Es una ley que va a convertir a ciudadanos
en no ciudadanos, o como diría George Agamben, va a convertir a ciudadanos en nuda vida, personas sin derechos. Es la norma que va a iniciar el proceso del Holocausto y que va a permitir que el asesinato sistemático de personas en campos de concentración y de exterminio no fuese delito. ¿Y qué dice esta terrible ley? Pues fijaos, solo puede ser ciudadano del Reich el nacional de sangre alemana o fin que a través de su comportamiento demuestre que tiene la voluntad y que está en condición de servir al pueblo y al Reich de Alemania. Vemos, por tanto, que es una ley escrita pues, con este lenguaje jurídico, formal, y que tiene una apariencia de normalidad, como las normas que hemos explicado antes, esta combinación de anormalidad y normalidad. Pero, como os decía antes, en realidad el legislador nazi no cambió muchas leyes. Se subvirtió todo el derecho de la época, se pasó de la democracia a la dictadura, pero no tanto a través de la ley, sino a través de la justicia y de la jurisprudencia. La justicia jugó un papel fundamental y aquí podemos extraer una lección útil para el jurista de hoy y para el jurista en formación, para vosotras y para vosotros. El peligro no ya de cambiar las leyes que nos protegen, las leyes que protegen nuestros derechos, sino el peligro de dejar estas leyes en manos de jueces que no comulgan con la cultura de los derechos y las libertades. Esto lo decía un juez alemán antinazi que en los años 60 juzgó o intentó que se juzgase a los nazis. Decía, podemos tener la mejor constitución, podemos tener la mejor legislación, pero lo importante son las personas que van a aplicar esas normas. Lo vio también Michael Stolais. Michael Stolais decía el sistema jurídico nazi incluía un poder judicial y una burocracia que reaccionaban con rapidez y una actividad legislativa que progresaba con lentitud. Stolais escribió una tesis doctoral sobre los conceptos jurídicos indeterminados y venía a demostrar que muchas parcelas del Código Civil y del derecho alemán no cambiaron, o sea, el legislador no las modificó, no cambió ni una coma. No era necesario porque el juez era el que transformaba esa norma, el que resignificaba esa norma, el que nazificaba esa norma. No hacía falta el legislador, había suficiente con la resignificación de los conceptos de las leyes por parte de profesores de derecho y de los jueces. Y me gustaría, pues, antes de acabar, poner un par de ejemplos. De esto que estudió Michael Stolais, la resignificación de conceptos jurídicos. Y en concreto, lo que en alemán se llama Wertausfüllungsbedürftige Begriffe. Lo traduzco. Conceptos que necesitan ser completados o rellenados con valores, ¿sí? Son conceptos peligrosísimos, son conceptos que existen en cualquier ordenamiento, democrático o no democrático. Existen en derecho español, en derecho brasileño, en derecho portugués, en derecho alemán, pero como son necesarios de ser interpretados porque son conceptos indeterminados, los jueces nacionalsocialistas lo que hicieron fue dar una interpretación nacionalsocialista de esos conceptos. Un ejemplo que pone Michael Stolais, la buena fe. Todos sabemos lo que es la buena fe. En el derecho civil español existe la buena fe, en el derecho civil brasileño también. Esa exigencia de honestidad, de transparencia. Pues bien, los juristas nazis transforman el significado de la buena fe. La buena fe, como decía Wolfgang Siebert en 1942, es el principio básico que muestra y confirma la pertenencia común de las partes contratantes a la comunidad nacional. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que un contrato firmado entre un ario y un judío es anulable. ¿Por qué? Porque el judío no forma parte de la comunidad nacional. Por tanto, no ha habido buena fe. No ha habido buena fe a la hora de celebrar ese contrato. Fijaos que la buena fe es de los conceptos más bonitos, más inocentes del derecho civil. Esa exigencia de transparencia, de honestidad, de ser buenas personas,
Pues fijaos lo que un concepto tan inocente, tan aparentemente inocuo, puede producir en manos de juristas y de jueces, sobre todo nacionalsocialistas. Otro ejemplo muy curioso que descubrí ayer mientras leía cosas para esta clase, un ejemplo del derecho matrimonial. Hay una ley de 1938, la ley matrimonial, una ley nazi, que regula en el artículo 55 el divorcio. Fijaos que se habla de el ser del matrimonio, de la justificación ética del mantenimiento del matrimonio, y vosotras podéis decir, hombre, esto es claramente algo conservador, tradicional, nazi. Pues resulta que este artículo nazi, de una ley nazi, después de 1945 se copió tal cual en la ley alemana de la República Federal Alemana. Es decir, fue un artículo que sobrevivió al nazismo. Por tanto, un concepto, un artículo no necesariamente cargado de ideología nacionalsocialista. ¿Qué sucedía? Que durante el nacionalsocialismo se interpretaba de una determinada manera. ¿Qué es esto de la justificación ética del mantenimiento del matrimonio? Pues obviamente un matrimonio entre un ario y una judía no está éticamente justificado. El divorcio se puede permitir si la mujer es joven y puede tener más hijos para la nación y para la nación alemana. Es decir, que son conceptos amplios, indeterminados, que los juristas, los jueces van a reinterpretar, resignificar para desarrollar el proyecto del nazismo. Podría poner más ejemplos de normas de este tipo, pero también podríamos ir a uno de los, el más grande de los juristas nazis, Carl Schmitt. Fijaos lo que dice, lo que decía Carl Schmitt en 1934. Cuando conceptos como lealtad, buena fe, buenas costumbres y otros se orientan al interés del pueblo, se modifica todo el derecho sin que sea necesario cambiar una sola ley positiva. Carl Schmitt, jurista nazi, lo veía clarísimamente. No hace falta cambiar la legislación o no hace falta cambiar toda la legislación. Lo que es importante es que los juristas, los profesores, los jueces, los fiscales orienten la interpretación de los conceptos jurídicos al interés del pueblo. ¿Qué es el interés del pueblo? Pues obviamente el interés del Partido Nacional Socialista, la ideología racista, la ideología antisemita, etc. Por tanto, esto yo creo que nos muestra lo importante que es la jurisprudencia, lo importante que es la justicia en el desarrollo de un proyecto jurídico y político como el del nacionalsocialismo. Voy a acabar aquí y así pues, podemos tener tiempo para el debate. Quería acabar con un par de conclusiones. La primera, la dimensión jurídica del mal. El nazismo está considerado como el mal por antonomasia, y especialmente los campos de concentración y exterminio y el holocausto son el mal por antonomasia. Pues bien, los juristas también participaron, también fueron cómplices, también construyeron ese mal, también construyeron ese régimen criminal y también ayudaron en el desarrollo del holocausto. Por tanto, los juristas debemos reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos en el desarrollo del mal, ¿sí? Y cómo nosotros aportamos ese barniz, esa apariencia de normalidad a cosas que no son normales. Y eso pasaba en el nacionalsocialismo y también ha pasado en otros momentos. Otra cosa que me gustaría destacar antes de acabar, esta naturaleza del derecho nazi, el Dualstaat, ¿no? Estas prerrogativas, esta ideología racista disfrazada de prerrogativas, pero que siempre adopta la forma de una norma jurídica formal, que siempre adopta esta apariencia de normalidad. Yo creo que eso es muy importante para entender el nacionalsocialismo, pero yo creo que también es importante para
estar alertas, estar vigilantes de cómo mediante la apariencia de normalidad se pueden vaciar de contenido los derechos fundamentales o incluso la democracia. Y por último, algo que a mí me interesa mucho profesionalmente, la importancia de la justicia en el desarrollo del nacionalsocialismo. Como he dicho antes, el legislador trabajó poco y los que trabajaron en el desarrollo del proyecto nacionalsocialismo fueron burócratas, fueron jueces y también fueron profesores universitarios. Profesores universitarios que con sus interpretaciones, con sus teorías, ayudaron a legitimar al Estado nacionalsocialista, ayudaron a legitimar los crímenes y ayudaron a vestir a los crímenes del nazismo como algo normal, como algo que no constituía un delito. Y esto yo creo que nos debe hacer pensar en la responsabilidad de los juristas, de los profesores universitarios en la defensa de la democracia o en el socavamiento de la democracia, en la defensa de los derechos fundamentales o en lo contrario, en la destrucción de los derechos fundamentales. Y voy a acabar aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que se haya escuchado bien y que os haya interesado. Aqui, de acordo? Professor Alphonse, muitíssimo obrigada pela sua explanação, extremamente importante, extremamente didática. Deu para a gente poder acompanhar bem. Está me ouvindo? Ou não? Tá? Ok. Deu para a gente acompanhar bem, compreender bem, foi ótimo, foi bastante interessante. E nesse momento, então, eu abro para quem queira fazer algum tipo de questionamento, algum comentário, né? A palestra do senhor. E fique à vontade. Vamos ver aqui no chat. Se me permite, eu gostaria de fazer um comentário. Na realidade, eu até faria uma pergunta para o professor, porque quando você falava, eu fiquei pensando, falar em português acho que fica mais fácil, né? Sim, claro, por supuesto. Quando você falou no começo, ali ficou mostrando todos aqueles elementos culturais, de disputa cultural no começo do nazismo e da República de Weimar, eu fiquei pensando o tempo todo nas questões dos juízes, porque é isso que me interessa, né? Porque eu pesquiso, de fato, o sistema judiciário. Agora, nesse momento, estou fazendo um pós-doutorado o título chama o Fascismo Judicial, aqui no Brasil. E eu ia lhe perguntar justamente isso que no final você chegou e concluiu de maneira perfeita, de maneira excelente. E até eu acho que vai ajudar a Marina, que fez uma pergunta ali, que não entendeu direito, que eu queria que você pudesse, né, talvez, não nessa, mas uma outra oportunidade, talvez mesmo, falar um pouco sobre esse papel específico dos juízes, não tanto individual, mas enquanto campo, né? Porque, claro, você acabou falando, explicando essa situação, né? Para mim ficou muito claro, porque é exatamente o que se passa no Brasil, né? No Brasil, por exemplo, a incorporação de uma linguagem militarizada, de uma linguagem belicosa, né, nas práticas jurídicas, seja através do conteúdo legal ou mesmo daquilo que o Foucault chamou de ilegalismo, né? Ou seja, esse espaço pelo qual você transforma o que é ilegal em legal. Por exemplo, no Brasil nós temos uma autorização direta para a polícia matar as pessoas, né, que nós chamamos de auto de resistência. Então isso no Rio de Janeiro é uma prática comum, né? Ou seja, você você formaliza, né, uma série de provas que garantam que aquela situação se torne sempre uma situação de legítima defesa. Então, eu ia lhe fazer essa pergunta, mas como eu disse, você respondeu muito bem. Queria apenas fazer um comentário. Como qualquer Estado, né, militarizado, que se funda no racismo, no caso brasileiro, isso é muito claro pela questão diferente da Alemanha, que no caso a escravidão é a grande chave analítica, né? Eu escutei essa semana de um juiz falando para mim o seguinte, falando que a única diferença entre o policial militar, né? Aqui no Brasil tem polícia militar, o canabineiro, não sei como é que é aí na Espanha. Ou seja, o policial militar e o juiz, a única diferença é a cor do uniforme, a cor da roupa, né?
Então, de fato, eu adorei a palestra, foi excelente, professor, eu fico grato, honrado. Um abraço à professora Caroline, né, pela iniciativa, e estamos sempre com a casa aberta para recebê-lo. Eu fiquei muito satisfeito, porque esse é um objeto que eu estudo, um objeto privilegiado meu, e ver o senhor falar foi maravilhoso. Muito obrigado. No, muy obrigado. Sí, es una cuestión, yo creo, fundamental, es una cuestión importantísima que yo creo que nos debería interesar más en España. Yo he detectado que hay un interés importante sobre este tema en Brasil, y yo he aprendido de lo que están escribiendo los brasileños sobre el tema de la justicia. Claro, he hablado de los jueces nazis, y podríamos hacer otra clase sobre qué pasa con estos jueces nazis después del 45. Claro, estos jueces nazis continúan ocupando puestos en la Alemania federal, con lo cual continúan interpretando el derecho democrático desde un prisma poco democrático. En todo caso, me ha parecido muy divertida esta comparación entre los carabineros y los jueces, esto que decía de que la única diferencia está en el uniforme. Gracias, en todo caso. Mais alguma questão, pessoal? Vejo que temos aqui, professor Alphonse, alguns questionamentos no chat. El chat, no había visto el chat, perdón. Se vocês quiserem, pessoal, vocês podem fazer por microfone também, tá? Sintam-se à vontade. Vale. Sí, he visto una pregunta de Rafael, la acabo de ver. O que acha do papel das Cortes Supremas actualmente, especialmente no controle de constitucionalidade? Buf, vaya pregunta. Vaya pregunta. Yo no conozco el caso brasileño, pero yo escribí hace tiempo sobre este tema. La idea de las Cortes Constitucionales, que sabemos que se diseñan en Austria en 1920, es una idea fantástica para el control de constitucionalidad de las normas y para la defensa de los derechos fundamentales, pero que no tiene en cuenta aspectos culturales. Es decir, esa institución, Tribunal Constitucional, cuando se trasplanta, por ejemplo, no conozco el caso brasileño, pero cuando se trasplanta en España, pues es influida por la cultura jurídica que viene del pasado. Yo creo que en los años 80 hay un intento de que el Tribunal Constitucional importe la cultura jurídica alemana, la cultura jurídica democrática, pero claro, al final el Tribunal Constitucional acaba compartiendo esa cultura jurídica del pasado, tradicionalista, que viene del franquismo, contra la que teóricamente debía luchar. Yo he escrito un par de cosas sobre esto porque es un tema que me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo, y puedo compartir ese artículo con vosotros. As cláusulas gerais e os conceitos abertos deberían ser máis definidas legislativamente para evitar esa reinterpretación fascista. Sí, pero es que no vamos a poder evitar que haya conceptos indeterminados. Siempre va a haber conceptos indeterminados. Lo que debemos hacer es modular, limitar el poder del juez y garantizar que el juez se educa siguiendo principios democráticos, como por ejemplo pues sucede en determinados países. Los conceptos indeterminados no los vamos a evitar, y esto liga con otra pregunta que leo sobre las influencias nazis en el mundo jurídico de Alemania. Yo creo que hasta los años 60 la judicatura en Alemania, la fiscalía en Alemania y los altos funcionarios en Alemania vienen del pasado, vienen de la cultura jurídica nazi. Por tanto, van a interpretar el derecho pues bajo ese prisma. Tengo una amiga en Alemania que hizo una tesis sobre la igualdad entre hombre y mujer en el derecho privado alemán de los años 40 y 50. ¿Qué demuestra? Las leyes hablaban de, en fin, igualdad entre el hombre y la mujer, pero esos jueces que venían del pasado interpretan esa cláusula de la igualdad entre el hombre y la mujer como un objetivo, como un principio político, pero no como una regla jurídica directamente aplicable. Con lo cual, hasta los años 60, 70, no se acaba de asentar
en el derecho alemán la idea de que el hombre y la mujer son iguales y que esto pues, no es un principio político, filosófico, sino que es una norma jurídica. Pero en los años 70 sí que hay un cambio generacional que permite que pues, todos estos principios, todas estas ideas pues, se vayan eliminando. No sé, más preguntas por aquí. Professor Alphonse, se me permite um comentário? Sim, claro. Estava escrevendo, mas como não tem mais pergunta, sobre a questão da limitação, né? Que alguém colocou ali, se a gente limitar a legislação, isso vai frear, né, o judiciário. Eu acredito que não, porque sempre em sala, como o professor falou, né? Acredito que não, mas o que eu gosto de frisar sempre em sala de aula é que o conteúdo legislado, o conceito, né, aquilo que vai nutrir esse conceito é precisamente a história, né, o tempo, o espaço, as pessoas, né, que vão estar interpretando, especialmente os juízes, né, os professores universitários que vão estar doutrinando sobre aquele conceito em sala de aula. Então, de fato, se torna bastante difícil a gente conseguir imaginar, né, um limitador para que essas legislações não tenham esse caráter nazista, porque, como o senhor muito bem apontou na sua palestra, conceitos singelos como boa-fé serviam para legitimar todos os tipos de opressão contra judeus, né? Enfim. Então, só para complementar aquilo que a gente coloca em sala de aula, eu concordo em gênero, número e grau com o professor. Sí, totalmente de acuerdo. El caso más claro que he mostrado es el de la buena fe. La buena fe es que es algo presente en el ordenamiento jurídico, que parece que es algo muy delimitado y que resulta que en manos de unos jueces nazis se transforma completamente. Por tanto, claro, la clave no está tanto en modificar la legislación, sino más bien en controlar el sistema de selección y formación de los jueces. Sí, sí. Posso fazer uma pergunta? Claro. Professor Alphonse, gracias por la brilhante clase. El derecho constitucional es un tema muy importante para mí, siendo mi disciplina en Unicecal. En el mundo vemos nuevas fuerzas políticas de extrema derecha, fuertemente apoyadas por la política neoliberal y el Estado mínimo. Mi pregunta es, después de la pandemia de COVID-19, ¿tendremos que repensar el Estado? ¿No debería el Estado de bienestar recuperar una nueva fuerza con políticas públicas inclusivas que buscan mitigar la concentración de ingresos y capital en algunos grupos empresariales? Bueno, es que hasta incluso Donald Trump, Christine Lagarde ya han dicho que va a ser necesario la intervención del Estado, que ya no es sostenible el proceso de desregularización y desestatalización. Yo creo que a mí no me gusta caer en anacronismos o hacer comparaciones con el pasado, pero es verdad que como en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, pues antes teníamos unas ciertas ideas que estaban circulando y lo que yo creo que el COVID-19 va a causar es que las inercias del pasado, de políticas del pasado, pues caigan y que se abra un nuevo campo para eso, para implementar nuevas políticas. Yo creo, personalmente, yo creo que sí, que el Estado va a tener que participar más, que intervenir más, porque lo contrario no es sostenible. Pero es que no es que lo diga yo, es que Christine Lagarde, políticos liberales en Europa lo están diciendo. Pero vaya, todos, como dice un poeta catalán, todo está por hacer y todo es posible. Es decir, que habrá que ponerse manos a la obra porque, en fin, la vía, si no, pues la reconstrucción la van a hacer otros. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Professor Alphonse, temos mais perguntas no chat, se o senhor quiser olhar. Hay una pregunta que es, o Estado de que se está ya no arregra. Es que yo no sé si comparto esta idea de
de Giorgio Agamben, de que el estado de excepción es la regla. Pero no porque si el estado de excepción es la regla o ha sido la regla, entonces yo tengo dificultades para poner la frontera entre un sistema liberal democrático con todos sus problemas, con todos sus fallos, con todos sus crímenes, y un sistema criminal como el nacional-socialismo. Es decir, si asumimos que el campo es el nomos de la modernidad, entonces tenemos que poner al mismo nivel el fascismo y la gracia, o tenemos que poner al mismo nivel lo que sucede ahora en España con lo que sucedía en Alemania en los años 30. Y esto tiene un problema. Entonces, cuando hay un neofascismo de verdad, de hombres uniformados, de hombres que matan directamente, y no digo que no pase en algunos países, entonces, ¿cómo le llamaremos a aquello? En fin, yo he pasado de ser un gran fan de Giorgio Agamben a tener muchísimas dudas con Giorgio Agamben. Giorgio Agamben me ha servido para explorar las raíces liberales del estado de excepción, del campo de concentración, de los fascismos, pero al final me plantea problemas por esto, porque entonces, ¿dónde está la frontera entre una cosa y la otra? En fin. Siento no poder resolver esta pregunta, pero es que yo tengo muchas dudas en este momento sobre esta cuestión. ¿Qué es aquello que son aquellas características que definirían un gobierno extremista, no solamente en el discurso, pero en las acciones? Hombre, yo creo que todos compartimos una cultura democrática y todos sabemos lo que son unos principios democráticos y que podemos detectar cuando hay una norma o hay una acción que no respeta estos principios democráticos. El problema es que cada vez más, o sea, los sistemas neoautoritarios que están surgiendo, por ejemplo, en Polonia o, por ejemplo, en Hungría, no se presentan como una reacción a la democracia o como una reacción contra la libertad. No, son regímenes, sistemas neoautoritarios o son democracias iliberales, pero que se presentan como democracias, se presentan como defensores de la libertad. Por ello es tan importante pues saber, en fin, detectar este uso del lenguaje, este uso de la apariencia de normalidad para, en fin, denunciar estas situaciones. Pero, en fin, es difícil porque, claro, nosotros hemos vivido en una cultura democrática de derechos y sabemos lo que es el nazismo o el fascismo, pero es que ahora hay sistemas neoautoritarios que no se presentan como antidemocráticos, sino como defensores de la democracia. He dicho Polonia, he dicho Hungría y podría decir otros países. Algunos pues seguramente los conocéis mejor vosotros. No sé si hay más preguntas. O avanzar de esos gobiernos extremistas caminan para dónde. Pues es difícil decirlo, porque hay mucha pluralidad. No es lo mismo pues, un gobierno neoautoritario en Brasil, en Estados Unidos, en Polonia, en Hungría. Son proyectos pues, que defienden modelos económicos muchas veces diferentes, pero podemos identificar pues, algunas cosas comunes. Lo he dicho antes, el odio al feminismo, el odio a las personas del colectivo LGTBI, el odio a la heterogeneidad, a la diversidad. Estos son cosas comunes, pero claro, a partir de aquí, pues estos sistemas o estos movimientos tienen proyectos políticos muy diferentes. No es lo mismo la extrema derecha española que la extrema derecha francesa, aunque esté muy próximas. Hay mucha diversidad en estos movimientos. Curioso que muchas preguntas son sobre hoy, no sobre el nazismo, sino sobre el momento actual, cosa que, pues, en fin, es totalmente comprensible porque todos estamos pues, con miedo, con inquietud por lo que está pasando hoy en día y por ese mundo nuevo que se puede abrir después de esta crisis. Profesor Aragoneses. Sí.
Sí, aquí habla ¿Qué tal? su alumno de Hombre, ¿qué Girona. tal? Sí, Hombre, sí, ¿qué sí, tal? sí, ¿qué tal? Bueno, Reverde. Sabes que estando en Sí, Brasil, yo de una forma u otra estoy contigo, sí, sí, siempre, es verdad, presencialmente sí, sí. o online. Dígame que lo que pasa, bueno saber que estás bien también. Estoy en mi segunda casa, usted es un amigo especial. Mm. En Brasil pasamos por un cambio que se da antes mismo de la pandemia, de la ampliación de la educación a distancia en el curso de Derecho. Es una cosa que me ha preocupado mucho, especialmente, y usted sabe de mi historia, la pérdida de una cadera en que lecionaba Historia del Derecho, porque Historia del Derecho se fue transformada en una disciplina a distancia, una asignatura a distancia. Bien, me parece que hay una responsabilidad muy grande de nosotros, profesores de Historia del Derecho, en hacer con que nuestros alumnos de la Academia de Derecho estén muy bien informados de lo que se pasó con el derecho, especialmente en los regímenes totalitarios que el profesor explanó. No sé lo que te parece. Tal vez la historia del derecho se va a desarrollar como la principal asignatura del curso de Derecho en las próximas generaciones, porque no se puede dejar que caiga en el esquecimiento todo lo que pasó en el Estado alemán, en el Estado italiano, en nuestro Estado español, de sus clases del máster y lo que se pasa en buena parte del mundo todo. ¿Qué te parece? Una responsabilidad mucho mayor de todos nosotros, profesores de historia, de ahora en diante. Bueno, pero es que eso depende de qué historia del derecho se escribe y se explica. Y por eso pues, he hecho referencia a lo que decía Antonio España al inicio de mi intervención. Antonio España decía hay dos maneras de explicar la historia del derecho. Una centrada en los profesores y otra centrada en los estudiantes. Si lo centramos en los profesores, el profesor querrá explicar lo que es importante para él, su tema de tesis, fechas, los códigos, etcétera. La otra manera es centrar el estudio de la historia del derecho en las necesidades de los estudiantes. Antonio España se hacía esta pregunta: ¿qué puedo aportar yo a un jurista del siglo XXI? ¿Qué puedo aportar yo, historiador del derecho, a un jurista que estará viajando al Brasil, que estará viajando a la China, que estará viajando a Estados Unidos de aquí a 5 o 6 años? Esta es la perspectiva de Antonio España que yo asumo. Y a partir de aquí, pues, lo que intentaba Antonio España y lo que lograba Antonio España era eso, era dar instrumentos a los juristas para entender no el derecho visigodo o el derecho romano o el derecho del Renacimiento, sino el derecho actual. Eso es lo que lograba Antonio España y eso es lo que intentamos, pues, en fin, imitar a algunos de los seguidores del maestro Antonio España. En definitiva, esto dependerá del tipo de historia del derecho que se explique. Gracias, amigo. Un Nada, abrazazo. Sí. gracias. Más preguntas. ¿Vivemos una necropolítica o tanatopolítica? Pues quizás sí. Otra pregunta sobre la selección de los jueces. La selección de los jueces en Alemania era muy similar a la actual. Pues el juez hacía prácticas, el juez aprendía con otro juez y cuando estaba preparado, pues después de pasar unos exámenes, se ingresaba en la carrera judicial. ¿Qué pasa? Cuando son expulsados los judíos, los socialdemócratas, los comunistas, pues entran jueces, pues en muchas ocasiones pues no estaban muy preparados, pero tenían que jurar lealtad al Führer, tenían que jurar lealtad, fidelidad al nacionalsocialismo. Y esto es lo que explica pues ese cambio en la judicatura y esa transformación en el derecho nacionalsocialista.
No sé si esto se ha parado. Me oyen bien, ¿verdad? Bien, sí. Não temos mais nenhum questionamento, pessoal? ¿Sí? ¿Perdón? Não, perguntei para o pessoal, de modo geral, se não temos mais nenhum questionamento. Professor, o senhor falou sobre a questão de como, na verdade, né, esse movimento do direito nazista, ele ia especialmente contra classes trabalhadoras, mulheres, enfim, oprimidos de modo geral, né? E aí eu me lembrei que essas leis chamadas de leis de exceção, né, ou leis que acabam legitimando qualquer tipo de ato contra quem é um perigo, né, ao regime, no Brasil especialmente, a gente tem a famosa lei que é chamada Lei Adolfo Gordo, que foi escrita no Brasil em 1907 e que já previa, né, a expulsão, a deportação de estrangeiros, de trabalhadores estrangeiros, especialmente porque no início do século XX a gente tem um acirramento, né, de disputas por direitos no trabalho no Brasil, quando se inicia ali, né, a partir da vinda de muitos imigrantes estrangeiros, trabalhadores imigrantes estrangeiros, e esses trabalhadores imigrantes traziam consigo as ideias anarquistas, socialistas, né, enfim, e pactuavam. Então, no Brasil, em 1907, né, uma das poucas legislações que nós temos, né, que tratam sobre trabalhadores, na verdade, uma lei que vem trazer o trabalhador não para garantir algum direito, mas justamente para excluí-lo ainda mais da sociedade, né, para criar essa brecha, né, de que o trabalhador ele seja deportado caso esteja ali ferindo a ordem, né, a república recém-instaurada, né? Então, de fato, esses elementos, digamos assim, né, de direitos nazistas, seja fascista, né, enfim, ditaduras, de modo geral, a gente consegue perceber eles não apenas, né, na Alemanha, na Espanha, mas a todo momento e ao longo de toda essa nossa história aí que se pretende democrática, né? Enfim, especialmente nesses últimos anos aí de formação de Estado democrático, né? Então fica muito evidente mesmo como essas leis de exceção, elas estão presentes em vários períodos, em vários locais, inclusive hoje em dia, como a gente tem, por exemplo, no Brasil, leis de segurança nacional e outros exemplos que a gente vê aí diariamente acontecendo. Sí, es curioso. En Argentina creo que hay una ley muy similar a la que describes y creo que también de 1907. Una ley para controlar y expulsar a trabajadores provocada por el miedo al anarquismo. Efectivamente, como explicas, son leyes que no son de dictaduras, no son de los fascismos, sino que son leyes de liberalismo. Encontramos leyes que apuntan al trabajador extranjero, como dices, en Brasil, en Argentina, también en Francia. De hecho, en Francia estas leyes son las que van a permitir al gobierno francés llevar a campos de concentración a los españoles republicanos que huían de la guerra. La deportación de españoles a campos de concentración franceses de la República Francesa se hace en base a esta normativa pues que contra los peligrosos, contra los trabajadores anarquistas, etcétera. Sí, es algo que aquí sí que sirve a Agamben. Aquí sí que sirve a Agamben. Es algo que viene del Estado liberal. Essa aí eu acho que é a maior contribuição, né? A melhor reflexão que a gente pode ter. Não se trata de um Estado ditatorial, mas de um Estado liberal em si que vai fazer o que for preciso para poder manter a sua estrutura funcionando. Sim. É certo. Professor Alfonso, então, se ninguém mais tiver nenhuma contribuição, nenhum questionamento, se o professor tiver algumas últimas palavras a nos dá, né? Eu deixo essa oportunidade, senão a gente já vai encerrando por aqui o nosso encontro, né?
agradecendo mais uma vez imensamente a participação, né? Uma aula brilhante, profunda, de alguém que estuda de fato, né, o tema, e eu só tenho a agradecer imensamente em nome de todos. Bueno, eu agradeço, ha estado una experiencia preciosa, muy bonita, y que, no sé, espero que esto nos quede de esta crisis, este intercambio y esta facilidad que tenemos ahora para dialogar a ambos lados del océano. Yo estoy muy agradecido, ha sido una experiencia muy bonita. Gracias, Carolina. Graças, professor. Muito obrigada por tudo. Então, pessoal, voltando aqui ao vídeo, agradeço a todo mundo e a gente vai encerrando a nossa reunião. Agradeço a presença dos professores, especialmente o professor Diego Nunes, que eu vi que estava por aí. Carolina. O professor Guilherme. Oi, Caroline. Oi. Tá me ouvindo aí, Eudália? Oi, Eudália. Tudo bem, Caroline? Desculpa te interromper. Pois não? Eu queria saber, não sei se a pergunta está bem colocada, mas, na verdade, com respeito às outras palestras do seminário, eu não consigo me inscrever e estão abertas, existem vagas. Como que a gente faz para solucionar esse problema? Você pode mandar depois uma mensagem, a gente conversa, tá bom? Sobre essas questões burocráticas, e mandando um e-mail para a faculdade, eu imagino que as inscrições já tenham sido encerradas, tá bom, Eudália? Mas aí eu vou fazer uma reabertura de inscrições, devido ao fato de os participantes não terem preenchido por total, né? O número de participantes. Mas aí a gente conversa sobre isso, tá joia? Tá bom, muito obrigada. De nada. Então, pessoal, encerrando aqui, como eu estava dizendo, né? Agradecendo imensamente e dizendo àqueles que ficam, né, meus alunos, que agora a gente inicia uma nova turma, tá? Meus alunos da CECAL, que agora a gente vai discutir um pouquinho outras questões. Correção de provas, esse tipo de coisa. Professor Alfonso, muito obrigada por tudo, viu? Agradeço imensamente. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.